Bueno, Miki, muchas gracias. Yo creo que el reto no es hablar sobre probióticos, el reto es hablar sobre probióticos y que sea algo diferente a las multitud de charlas que hay últimamente sobre probióticos. Y yo he querido hablar pues, de unas enemistades peligrosas, que es esa relación que hay entre antibióticos y probióticos. Y yo creo que es un buen ejemplo para ver si realmente los probióticos o algunos probióticos son eficaces y si son seguros. Bueno, probablemente no, sin duda. Uno de los mayores descubrimientos en la historia de la medicina ha sido el descubrimiento de los antibióticos. Pero probablemente también uno de los grandes problemas de la medicina ha sido el aumento creciente de las resistencias bacterianas directamente relacionado con el uso. Efectivamente, en España estamos casi a la cabeza de utilización de antibióticos y de resistencias. Bueno, pero llegaron los probióticos, ¿y qué son? ¿Amigos o enemigos de los antibióticos? Bueno, simplemente recordar que los probióticos que fueron descritos por Mendikov en 1908, 20 años antes del descubrimiento de la penicilina por Fleming, mucha gente no creerá que los probióticos se descubrieron antes que los antibióticos. Bueno, pues hay que recordar que son microorganismos vivos, porque muchos de los que se administran no están vivos, que deben de ser administrados en cantidades adecuadas y que confieren beneficios saludables al huésped. Pero esto hay que demostrarlo. Bueno, el hecho es que en los últimos años ha habido un creciente interés, tanto público como académico, sobre los suplementos con probióticos, sobre las comidas con probióticos, sobre el uso de probióticos. PubMed está lleno, pero también las revistas de divulgación están llenas sobre el uso de probióticos. Y bueno, está bien, pero ¿cuál es el problema? El problema es que los probióticos siempre se han movido entre la ciencia y el negocio. Y de hecho, Mendikov, que fue el que los descubrió, que por cierto fue premio Nobel, no debido a los probióticos, sino a su estudio sobre la inmunidad y los macrófagos, bueno, pues también vio que esto de la microbiota podía ser un negocio y creó una clínica en la que ingresaba a sus pacientes y les daba productos lácteos con probióticos con la promesa de que iban a prolongar su vida. Bueno, iban bien, pero no sé si realmente prolongaron mucho su vida los pacientes que ingresaban en la clínica del doctor Mendikov. ¿Y por qué? Porque es curioso que los pacientes, pero también muchos médicos, piensan que todos los probióticos son iguales y que uno va a una farmacia y dice, por favor, deme un probiótico. Nadie va a una farmacia y dice, deme un antibiótico. Y entonces el farmacéutico decide si es metronidazol, si es ciprofloxacino o si es amoxicilina. Sin embargo, aquí sí. Pues no, los probióticos tienen que demostrar eficacia. Y como vamos a ver después, y quizás esto es lo más novedoso, tienen que demostrar seguridad. ¿Qué hay que pedirle a un probiótico? Lo primero, que sea resistente al ácido y a las sales biliares. Si no están bien protegidos, esos microorganismos, que por cierto, yo creo que muchos pacientes no saben que se están comiendo microorganismos vivos, a lo mejor lo pensaban un poco más. Bueno, pues tienen que ser resistentes al ácido y a las sales biliares, tienen que llegar al colon y colonizar y quedarse allí para ser útiles, tienen que ser biológicamente activos, es decir, tienen que demostrar que tienen una acción y luego, por último, ser seguros, porque parece que algo que va en los yogures obligatoriamente tiene que ser seguro, pero eso habrá que demostrarlo. Y yo os quiero hablar hoy de esas enemistades peligrosas. ¿Qué ocurre cuando tomamos antibióticos y damos un probiótico? ¿Qué ocurre cuando tomamos probióticos y además administramos un antibiótico? ¿Qué pasa cuando damos las dos cosas al tiempo? O si hay alguna relación entre los probióticos y la resistencia a antibióticos. Bueno, ¿qué ocurre cuando damos probióticos en alguien que ha tomado antibióticos? Y esto es lo que hay que hacer, demostrar eficacia. ¿Qué es esto? Esto es un metaanálisis con 36 estudios en la eficacia de los probióticos en la diarrea asociada a antibióticos. Bueno, pues un metaanálisis con 36 estudios lo que demuestra es que claramente los probióticos, no todos los probióticos, pero al menos sí algunos probióticos, son superiores al placebo en acortar o en prevenir la diarrea inducida por antibióticos. Por lo tanto, y esto podría utilizarse para la gastroenteritis aguda o para otras patologías, es decir,
estudios que demuestren eficacia, ensayos clínicos y, a ser posibles, metaanálisis. El probiótico que lo tiene será aceptado por la comunidad científica, o debería serlo. El que no lo tiene, no debería serlo. Pero, sin embargo, uno va a una farmacia y dice, deme usted un probiótico. ¿Y qué es lo que ocurre cuando damos un antibiótico y estamos tomando un probiótico? Bueno, si son microorganismos vivos, lo lógico es que los antibióticos los maten, porque si no, ¿para qué van a servir realmente si los estamos dando de manera conjunta? Y por tanto, y eso también es muy importante, es estudiar cuál es la susceptibilidad de cada uno de los probióticos a los diferentes antibióticos, o al menos a los antibióticos que son más frecuentes. Y aquí no voy a ir aquí cuáles son sensibles o cuáles son resistentes, pero hay que conocer cuál es la susceptibilidad de cada probiótico a los diferentes antibióticos, como se ha hecho pues, aquí, por ejemplo, con Lactobacillus o con algunos bifidobacterias. De hecho, Lactobacillus rhamnosus GG se sabe que es sensible a la penicilina y a la amoxicilina y que, por tanto, estos antibióticos administrados de forma simultánea podrían reducir su actividad. Pero, sin embargo, hay estudios que demuestran que a pesar de esto, a pesar de que in vitro son sensibles, pueden resistir. De hecho, Lactobacillus rhamnosus GG se aisló en el 57% de los pacientes tratados simultáneamente con penicilina. Y en un estudio muy cuidadoso, porque lo que se hace es mirar cuál es la resistencia después de ser tratados con amoxicilina clavulánico niños, y haciendo el análisis mediante RNA, se vio que 6 de 7 niños tratados con amoxiclavulánico mantenían la presencia de Lactobacillus rhamnosus en las heces. Pero por eso, es decir, es importante saber cuál es la sensibilidad de los diferentes probióticos a los antibióticos, pero además si son capaces de resistir o no resistir cuando se dan simultáneamente. Y de hecho, por ejemplo, hay algunos casos en que la administración simultánea de antibióticos y probióticos podemos ver si es eficaz o no es eficaz. En gastroenterología, sin ninguna duda, la mejor de los casos es en el tratamiento mediante erradicación del Helicobacter pylori. Uno dice, vale, sí, es bueno dar probióticos porque hemos visto antes que en la diarrea inducida por antibióticos son eficaces. Vale, vamos a darlo para prevenir los efectos secundarios de los antibióticos. Sí, pero no solo eso, sino que aquí, en este estudio y en otros, cuando se hace la triple terapia estándar, cuando se da además un probiótico, se mejora la tasa de erradicación de lo que se utiliza habitualmente. Y aquí en este otro estudio, lo mismo aquí, se miran dos terapias, la triple terapia y la terapia concomitante, y aquí cuando es mediante la suplementación con probióticos, vemos que los resultados son iguales o mejores al administrar probióticos que cuando no se hace. Por lo tanto, no solo previenen las consecuencias de los antibióticos, sino que administrados simultáneamente, en este caso amoxiclavulánico, no se cargan, claritromicina, no se carga al probiótico Lactobacillus rhamnosus GG y por lo tanto sigue siendo eficaz en la administración simultánea con el antibiótico. Esta parte para mí, que la he estado revisando últimamente, quizás es la más curiosa porque llama un poco la atención, y es que las guías europeas y también las americanas consideran en la actualidad un importante riesgo el potencial uso de probióticos cuya resistencia a antibióticos pudiera transferirse. Y es curioso porque hemos estado preocupados por el omeprazol, hemos estado preocupados por qué ocurrirá en el futuro con los inmunosupresores o qué ocurrirá en el futuro con los biológicos. Nadie se ha preocupado mucho de qué ocurrirá en el futuro con los probióticos. Bueno, pues hay una serie de alertas en la actualidad de que pudiera haber una transmisión, en algunos casos, de probióticos a microorganismos patógenos de la resistencia a antibióticos y que, por lo tanto, y esto debería de pedirse también a los diferentes probióticos, es obligatorio investigar la posible resistencia genética a los antibióticos en determinados probióticos y ver si esta transmisión es intrínseca o es adquirida, es vertical, solo propia de esa bacteria, o si puede ser horizontal, transmisible a otras bacterias. Pero de hecho es que algunos lactobacillus pueden contener plásmidos
que se han relacionado con resistencias a antibióticos, y de hecho algunos han tenido que ser retirados por esto, algún Lactobacillus fermentum, plantarum o reuteri. Es decir, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo que también deberíamos de pedir a los probióticos cuando vamos a utilizarlos. No solo si son eficaces, sino también si son seguros. ¿Y esto en qué se basa? Bueno, pues hay varios estudios. En algún estudio se ha demostrado in vivo, en ratones, la transferencia de la resistencia genética a vancomicina mediante plásmidos de enterococos a lactobacillus comerciales dentro del tracto digestivo. Por lo tanto, estos estudios resaltan el riesgo de que algunos probióticos pudieran contribuir en el futuro a la resistencia a antibióticos. Y luego también, es decir, esto no solo ocurre en los probióticos, digamos que farmacológicos, sino que en alimentos probióticos, de hecho en yogures, se han encontrado lactobacillus, en este caso lactobacillus plantarum, con genes de resistencia para antibióticos y que estos genes además se localizaron en algunos que podrían tener una transferencia horizontal porque eran transferencias móviles como son los plásmidos y los transposones. Acordaros de la transmisión vertical y la transmisión horizontal de bacteria a bacteria, que suele ser por mecanismos movibles, como son los plásmidos o son los transposones. Bueno, cierto es que esto también tiene la otra cara de la moneda, porque si bien es cierto que existe un cierto riesgo de que los probióticos transmitan resistencias bacterianas, también hay algunos estudios de que los probióticos pueden disminuir las resistencias bacterianas. Y esta es la otra cara de la moneda. Y este es un estudio absolutamente precioso, complejo, en el que se mira la resistencia de enterococo a vancomicina en pacientes adultos con comorbilidades. Y aquí lo que se hace es que hay varios estudios, uno en población adulta, se da lactobacillus, en este caso en yogur con lactobacillus rhamnosus GG, y se hace una evaluación de los enterococos resistentes a la 1, 2 y 3 semanas. De los 11 pacientes del grupo LGG, 3 revertieron a no ser resistentes a vancomicinas y los otros se mantuvieron siendo resistentes. Mientras que en el grupo placebo, la mayoría de ellos persistieron siendo resistentes. Es decir, la administración de un probiótico puede disminuir la resistencia, al menos de algunos antibióticos, en algunas bacterias. Y este otro estudio, en población pediátrica, se comprobó LGG contra placebo 21 días, 32 en el grupo tratamiento con probiótico, 29 en el grupo control, y el estado de resistencia a vancomicinas desapareció en 20 de los 32 del grupo en tratamiento con probiótico, mientras solo en 7 de 29 del grupo placebo, siendo la diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, en algunos casos tenemos que tener cuidado de si un probiótico realmente puede transmitir resistencias a antibióticos, pero hay otros casos en los que puede hacer es disminuirla. Esto sería extensísimo. Aquí simplemente es que es importante saber cuál es la concentración mínima inhibitoria que necesita un antibiótico para cargarse un probiótico, pero por otra parte también hay que saber cuál es la acción in vitro que tienen los probióticos sobre diferentes bacterias. Pues lo mismo, en este caso yo he cogido otra vez Lactobacillus GG, que puede tener acción antibacteriana contra Shigella, enterovirus, contra Shigella, enterovirus, salmonella, también contra Helicobacter pylori. Bueno, los mecanismos por los que actúan las acciones antibactericidas, protectoras, que compiten por los diferentes fermentos que existen en el colon son múltiples, pero eso, conocer cuál es la acción de los antibióticos sobre los probióticos, pero también saber cuál es la acción in vitro de los probióticos sobre los antibióticos. Por lo tanto, cuando yo decía, ¿son eficaces? Sí, algunos y en algunas indicaciones. ¿Son seguros? Sí, pero tenemos que tener cuidado. Este es un artículo muy bonito, por si lo queréis leer, es probióticos, una espada de doble filo. Yo lo he puesto aquí como una balanza. Tienen beneficios para la salud, pueden disminuir el uso de antibióticos, de hecho en infecciones urinarias lo hacen y en otras, disminuyen los efectos adversos de los antibióticos, pueden disminuir algunas resistencias bacterianas, pero no debemos olvidar que son bacterias vivas y por lo tanto se les debe de pedir que no aumenten la transmisión de resistencias bacterianas.
¿Quién se encarga de esto? Bueno, pues voy a ir rapidito. La verdad es que nadie se encarga mucho de esto. Hay algunas normativas del Qualified Presumption of Safety o del Generalized Recognition of Safety por la FDA, pero realmente esto es un cierto desmadre en que cualquier probiótico está en la calle y la mayoría de ellos están sin haber demostrado eficacia y sin haber demostrado seguridad. Muchas gracias.